Como les decía, mi nombre es Juber Antonio Palacios, soy asesor y consultor en materia de tránsito. Aproximadamente hace 5 años estoy realizando esta tarea. Es agente de tránsito y candidato pues al título de abogado. Eh, Hace unos meses emprendimos esto que se convierte básicamente en una alternativa para que algunas personas que perdieron los concursos al interior de los organismos de tránsito, abogados, secretarios de tránsito, policías de tránsito y ciudadanos en general, pues de una u otra forma encontraran otra oportunidad o una alternativa con este tema de la pandemia. Entonces, estos cursos nacen por la petición formal y directa de algunos amigos que manifestaron lo siguiente: oye, ¿qué vamos a hacer con este tema de la pandemia? Yo soy instructor de conducción, no tengo empleo. Yo trabajé hasta en la Secretaría de Tránsito de Jumbo, perdí el concurso, me sacaron. Yo trabajé en la policía hasta hace muchos años, me dieron la baja, no sé qué hacer. Estaba trabajando como escolta de unos vehículos que realizaban recorridos y demás y no sé qué hacer. Pero trabajé en la dependencia de tránsito, entonces empecé a explicarle a muchos de ellos de manera gratuita, y unos de ellos empezaron a ganar casos y me dijeron: oye, ¿por qué no le entregas esa posibilidad a otras personas? ¿Por qué no das esos cursos? Porque realmente nadie enseña este proceso de asesoría jurídica, este proceso contravencional, nadie lo enseña. En Colombia nadie enseña cómo hacer una buena prescripción, cómo hacer una revocatoria directa, cómo en cierta forma poder controvertir bien un comparendo. Entonces nace esto, que es la conformación de una comunidad, la conformación de un grupo, básicamente con personas con o sin conocimiento. Entonces hoy vamos a hacer la presentación al tercer grupo de asesores jurídicos en materia de tránsito, transporte y seguridad vial. Personas que consideren pertinente, necesario poder iniciar este curso para en cierta forma poder ganar dinero y solucionar problemas de sus amigos, familiares y demás. Entonces, quiero darle la bienvenida a este grupo de personas que han confiado en el suscrito, a las personas que están en Facebook, amigos que quieran inscribirse al curso. Todavía tenemos unos cupos. Mañana iniciamos a tocar toda la temática. Las personas que deseen ingresar se comunican al 320-669-5223. Voy a tratar de hacer yo la presentación, y una vez realice la presentación del curso, evidentemente pues les voy a dar la posibilidad para irlos conociendo. Luego, aquellas personas que me han escrito de manera especial por el interno, créanme que soy consciente de la situación que tenemos hoy. El dinero no siempre es lo más importante, que es necesario, claro que sí, porque sin él no podemos costear algunas cosas, pero lo más importante es poder ayudar a las personas. Esa es mi filosofía, es mi condición de persona, de ser humano, y esto no va a cambiar. Entonces, las personas que me han escrito por interno, claramente vamos a tratar de llegar a un acuerdo para que ustedes puedan tomar el curso, y lo mismo va a ocurrir con los amigos de Facebook. Bueno, quiero comentarles que nosotros vamos a estar trabajando de lunes a viernes, pero hay un día que no nos vamos a conectar no vamos a trabajar directamente con el grupo 3, sino que vamos a trabajar con los 3 grupos. ¿Por qué? Porque los del grupo 1, los del grupo 2 ya están conociendo procesos, y eso es tan importante para que una vez nos conectemos, nos comuniquemos los 3 grupos, pues en cierta forma ustedes puedan conocer tanto los positivos que han tenido ellos, como uno u otro error que se puede haber cometido en un proceso, o una u otra respuesta positiva que entreguen una Secretaría de Movilidad,
y que eso nos permita en cierta forma poder mostrarles con el ejemplo cómo durante 2 meses yo voy a estar de una manera directa. Las personas que me están ingresando que me están hablando para ingresar al curso, les pido que por favor sigan conectados en Facebook. A Kelvin, mi hermano, un abrazo. No, usted ya le escribo porque me tiene abandonado. Pero usted siga en la transmisión y una vez terminamos, yo lo ingreso al grupo y le explico todo el tema, mi hermano. Entonces, miren, frente a esto, quería contarles entonces que un día, que puede ser el miércoles o el jueves, no vamos a estar impartiendo la temática, sino que vamos a trabajar casuísticamente. ¿Qué vamos a hacer? Que si los chicos del grupo 1 y del grupo 2 tienen un proceso, Nicolás también, ya te respondo el WhatsApp, tienen un proceso, entonces lo vamos a estudiar y vamos a aprovechar algo que ustedes son muy afortunados en tenerlo, y es lo siguiente. Cuando nosotros nos negaban un proceso hace unos meses, teníamos en cierta forma que recurrir al decreto 1079 del año 2015, y por allá en el capítulo 9 encontrábamos una que otra posibilidad de solicitar a los organismos de tránsito, perdón, a la Superintendencia de Puertos y Transporte una sanción, pero en muchos casos no era muy clara la normatividad que permitía o que facultaba a la Super para sancionar a los organismos de tránsito. Hoy ustedes pueden decir que a partir del 12 de agosto del año 2020 cuentan ustedes con una legislación, con una ley de la República que les permite en cierta forma pedirle al señor superintendente de transporte la apertura de una investigación disciplinaria y la compulsa de copias tanto a la Fiscalía, ¿sí?, como a la misma Procuraduría en aquellos casos donde los organismos de tránsito u organismos de apoyo violenten sus derechos, omitan algunos derechos que tienen sus clientes o en cierta forma amañadamente pues entreguen una respuesta. Entonces este fin de semana he estado trabajando muy duro en eso para radicar una solicitud, para radicar unas peticiones, y producto de eso este fin de semana fuimos notificados, quizás, no sé si es producto de eso o de una filosofía cambiante en materia de tránsito, por lo menos en la ciudad de Santiago de Cali, pero tuvimos el primer fallo, donde la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali nos decreta la prescripción de un comparendo con un mandamiento de pago del año 2016. Es decir, la Secretaría de Movilidad de Cali no venía entregando respuestas positivas de comparendos por medio de los cuales el mandamiento de pago fuese del año 2016, sino mandamientos de pago que ya llevaban 5 años, y esta es mi gran lucha. Y hasta que no logremos eso, no solo en Cali, sino a nivel nacional, yo creo que nosotros no vamos a estar tranquilos, porque la prescripción es un derecho. La prescripción, la revocatoria directa, la pérdida de facultad sancionatoria por parte del Estado cuando no responde un acto administrativo, todo ese tipo de derechos que tienen los ciudadanos se tienen que reclamar. Así muchos excompañeros, muchos conocidos y algunos amigos míos que claramente hoy representan la institucionalidad no estén conformes, pero aquí hay que ser no solo conocedores de la norma, sino también disciplinados, y hay que entender que los derechos son garantías que tenemos nosotros y que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se nos vulnere. Vamos a entrar en materia entonces. Bueno, los temas en los que nosotros vamos a tratar de desarrollar durante este curso van a ser esencialmente el derecho de petición. El derecho de petición constituido desde, o básicamente naciente desde la misma Constitución Política en su artículo 23, y luego desarrollado en la ley estatutaria como es la ley 1755 del año 2015, que junto a una amplia jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional y en algunos casos del Consejo de Estado, nos entrega a todos los ciudadanos la posibilidad de pedirle a la administración
o de comunicarnos con la administración solicitando que nos garantice unos derechos. Entonces nos encontramos, señores, con que el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito establece que la prescripción se debe solicitar a petición de parte o de oficio por parte de un organismo de tránsito. Entonces, cuando nos habla de petición de parte o a petición de parte, lo que nos está diciendo es que es por medio de un derecho de petición, porque no existiría otra acción distinta que a la del derecho de petición. En muchos casos ustedes se van a encontrar que con esa intención prevaricadora y con esa intención dilatadora de algunos funcionarios, quiero ser reiterativo porque no son todos, algunos funcionarios de los organismos de tránsito están negando la prescripción, están negando la solicitud que realizan los ciudadanos argumentando que el derecho de petición no es el mecanismo. Pues nosotros lo que nos hemos encargado y lo que queremos hacer ahora con la construcción, con la consolidación de una comunidad, de un grupo de asesores, es crear una base de datos que le va a servir al grupo 3 y por qué no por allá, quizás en octubre al grupo número 4 y finalizando año al grupo número 5, donde cada uno de ustedes se pueda apalancar en lo que hemos venido haciendo. Es decir, cada respuesta positiva nos permite a nosotros decir que ya en Turbo hemos ganado esa prescripción, que en Cómbita, que lo hemos ganado en Cúcuta, que lo hemos ganado ya hoy recientemente en Cali, que en Bogotá ya es un hecho que los comparendos que tienen más de 3 años automáticamente decretan la prescripción, que en Quimbaya ya lo ganamos y de municipios ya lo hemos ganado, que por allí uno de los compañeros, si mal no estoy, en Bello, logró la pérdida de la facultad sancionatoria o pérdida básicamente de la fuerza, de la facultad sancionatoria y por un decaimiento, un acto administrativo porque llevaba más de 5 años y cosas así que les van a permitir a ustedes en cierta forma poder mediante el derecho de petición solicitarlo. Pero un derecho de petición que en cierta forma sea muy bien argumentado, que la administración en muchos casos se vea obligado a pedir 15 días o a pedir 10 días más para que le respondan la petición y no simplemente que la soliciten. Enseñarles a ustedes cómo aquí no hay que seguir aplicando la teoría o la metodología de la gran mayoría de personas. Tengo el derecho, pero tengo el derecho simplemente a partir de la ley. No conozco las pruebas y no puedo pedir en cierta forma esa carga dinámica de la prueba, porque en la gran mayoría de casos estos organismos de tránsito no son tan honestos y no me entregan las pruebas que me sirven a mí como sustento para adquirir el derecho. Entonces lo primero que les quiero enseñar es cómo en muchos casos se hace necesario pedir la prueba para que una vez nosotros contemos con la prueba, desde ese momento sí poder pedirle a la administración ya cuando contamos con la prueba. Les quiero contar un caso en el que he hecho 5 peticiones disciplinarias. Unas peticiones que se han hecho por medio de las vedurías, otra petición que se ha hecho por el mismo ciudadano y otra que va coayudada de una personería. ¿Qué ocurre? Que para el año 2018 a un ciudadano le impusieron un comparendo por alcoholemia. Él fue invitado a una notificación personal como lo establece la legislación colombiana y por medio de un recurso de apelación solicitamos la revocatoria de la resolución, la administración y la práctica de unas pruebas que no se desarrollaron en la audiencia. La administración no respondió por el lapso de 1 año. Eso básicamente se convierte en una pérdida de la facultad administrativa y un silencio administrativo en favor del ciudadano. Como eso ocurrió, solicitamos, pero fuimos muy hábil porque a veces es necesario tener esa carta y esa as bajo la manga, ¿cierto? Entonces, yo no envío la resolución sanción porque yo sé que la administración la tiene.
Y lo que hace el funcionario una vez es notificado de la acción de tutela es emitir una respuesta facilista negando, argumentando que conforme al artículo 142 del Código Nacional de Tránsito no procedía. Entonces, hoy una vez el juez de tutela no nos garantiza el derecho, nosotros impugnamos, pero a la vez apelamos la decisión, es decir que tenemos dos recursos o dos procedimientos a la espera, tanto la impugnación para el juez del circuito y el pronunciamiento para el funcionario, pero ahora se convierte en el ejercicio más interesante. La aplicación de la ley 2050 del 12 de agosto del año 2020, eso se convierte en algo supremamente interesante, y ustedes, los que están adentrándose en este proceso de ser asesores jurídicos de tránsito, hoy, en vez de estarse viendo una película de Netflix, esto va para los chicos del grupo 1 y del grupo 2, deberían estarse leyendo esta norma. Porque esta norma va a permitir en cierta forma que se materialicen algunas acciones que nunca se han hecho en el país. ¿Como cuáles? Como suspender un organismo de tránsito o un organismo de apoyo, o en su efecto hacer sancionar a un organismo de tránsito o un organismo de apoyo, con multas que van hasta 150 salarios mensuales legales vigentes. Entonces, ojo que de esto les voy a estar hablando más adelante. Entonces, ese derecho de petición no solo va a ir argumentado con ese artículo 14 de la ley 1755. Aquí hay dos artículos bien interesantes, como son el artículo 23 y el artículo 131, que se los voy a desarrollar mucho más allá en el curso, y cómo vamos a vincular otras instituciones para que sean garantes y para que en cierta forma vigilen que el funcionario público cumpla con ese artículo 6 y 29 constitucional, es decir, que se garantice el debido proceso y que se respete la Constitución y la ley, y también en cierta forma como desde la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional vamos a pedir en cierta forma que las respuestas sean de manera clara, de fondo y congruente a nuestras peticiones. Eso va a ser bien importante en lo que respecta al derecho de petición. Ahora, en segundo tema, vamos a hablar de la solicitud de la prescripción. Hace 3 o 4 días nosotros veníamos pidiéndole mucho a las administraciones que se pronunciaran frente a estos términos conforme a un concepto unificado emitido por la máxima autoridad de tránsito, es decir, en Colombia, conforme al artículo 3 del Código Nacional de Tránsito, la autoridad suprema es el Ministerio de Transporte, que conforme al decreto 087 del año 2011, no solo tiene la facultad para reglamentar las normas que expide el Congreso conforme a ese artículo 189 numeral 11 de la Constitución, sino que además tiene la obligación de conceptuar, de en cierta forma pronunciarse respecto a todo lo que emana del Código Nacional de Tránsito y del universo jurídico de tránsito y transporte en el país. Entonces, el ministerio ha expedido un concepto unificado que ha sido notificado a todos los organismos de tránsito, pero claramente al interior de los organismos de tránsito, en aras de no cumplir con este concepto del Ministerio de Transporte, simplemente se han remitido a la ley 1437 en algunos municipios, no en todos, y han dicho que el concepto no es vinculante, que los conceptos no son vinculantes, entonces no los van a acatar, pero en cierta forma tenemos algo que es muy interesante e importante, y es que el Consejo de Estado, como máximo órgano administrativo o contencioso administrativo, ha definido en un control de constitucionalidad de unos procedimientos adelantados ante la Secretaría de Tránsito de Bucaramanga, que datan del año 2013 y 2016, frente a una solicitud de acciones de cumplimientos o unas demandas, ¿cierto?, de acciones de cumplimiento, donde los tribunales administrativos y del circuito, en las mismas instancias,
solicitaron que se aplicara la prescripción de unos comparendos y obviamente este organismo de tránsito de Bucaramanga en los dos procesos tuteló ese fallo de segunda instancia de estos tribunales y obviamente en estos casos pues la tutela corresponde no a la Honorable Corte sino al Consejo de Estado y el Consejo de Estado ratificó las dos sentencias o las dos instancias en cada uno de los procesos y eso nos entrega a nosotros una jurisprudencia que debe ser de obligatorio cumplimiento por parte de estos funcionarios, porque es que esta jurisprudencia ya se convierte en ley. Entonces ustedes pueden estar seguros que todos los comparendos de tránsito que existan en el país y que tengan más de 3 años, los cobros coactivos deben decretar la prescripción y que en algunos municipios hay unos secretarios de movilidad bastante arrogantes que argumentan y que dicen que no la van a aplicar, pues para ellos les tenemos la ley 2050 del 12 de agosto del año 2020 que va a convertirse en nuestra arma, en nuestra fortaleza para hacerlos sancionar. Pero hay muchas cosas que se incumplen al interior de ellos y que para ustedes los del grupo 3 va a ser muy importante porque lo estamos haciendo. Y es que estamos pidiendo en cierta forma, señores, que se nos entreguen los reglamentos internos de cartera de todos los municipios y en esa tarea están las veedurías de movilidad y otra. Ahora, vamos a hablar del tercer tema que es la revocatoria directa. Y la revocatoria directa en muchos casos procede en especial con una gran cantidad de licencia de conducción que se ha suspendido en el país, donde se ha incumplido con el debido proceso o con las reglas establecidas en la ley 1437 del año 2011 y en el artículo 26 del Código Nacional de Tránsito y es la notificación personal. Entonces acá les voy a enseñar cómo hemos logrado revocar la suspensión de licencias de conducción por prestar transporte no autorizado, por alcoholemia, por reincidencia y demás. Seguimos con la revocatoria directa de las fotodetenciones o fotomultas. Aquí vamos a hacer un amplio análisis de la jurisprudencia. Aquí obligatoriamente ustedes tendrán que leerse 3 o 4 sentencias de la Honorable Corte Constitucional y son la siguiente. La sentencia C530 del año 2003, la sentencia C980 del año 2010, la sentencia C089 del año 2011 y la sentencia C038 del año 2020. Aunado a eso, podría también leerse la sentencia C035 del año 2014 que habla sobre la notificación y la sentencia T051 del año 2016 que también son bien importantes. Entonces, aquí vamos a hablar de la responsabilidad solidaria, de la imposibilidad de imponer comparendos en materia solidaria a los propietarios del vehículo, de la forma como ustedes pueden asesorar a una persona para que una vez se le notifique el comparendo no salga corriendo a pagar el mismo, sino que simple y llanamente pida que se demuestre la personalidad de la sanción y las pruebas que no permitan bajo ninguna circunstancia que un funcionario de un organismo de tránsito les diga que ustedes son los responsables de tener que demostrar la ausencia de responsabilidad porque la carga de la prueba se la van a entregar a ustedes. No, eso es ilegal. La administración tiene claramente que demostrar quién va conduciendo un vehículo. Ustedes tienen una presunción de inocencia que no ha sido todavía desvirtuada por la administración y que no se puede entregarle esa carga a cada uno de ustedes. Entonces esto lo vamos a ver mucho más claro en el curso. Los que están en Facebook están completamente invitados, chicos. Seguimos con el siguiente punto y es el desistimiento frente a accidentes de tránsito. Hoy está ocurriendo de que en muchos casos con lesiones y homicidio, por el miedo de que los ciudadanos tengan que pagar los derechos de grúa, el parqueadero y demás, los están obligando a hacer un desistimiento. En muchos casos no se les está entregando las herramientas suficientes a los ciudadanos ni se les está explicando de el documento que están firmando. En muchos casos hay personas que están heridos y que están lesionados y aún así la autoridad de tránsito en muchos casos por no realizar su actuación los obligan a desistir, los obligan
a llegar a un acuerdo, y esto es básicamente ilegal siempre y cuando la persona no sea consciente de lo que está haciendo. Estos desistimientos también vamos a explicar cómo se hacen y en qué forma se deshacen. Les voy a explicar la forma bellaca como algunos abogados representantes de unas aseguradoras le hacen firmar a los ciudadanos en el lugar de los hechos un desistimiento o una transacción, especialmente una transacción por el deducible de los daños. Ojo, escuchen bien. Hay unas aseguradoras que obligan a los ciudadanos a firmar un desistimiento por el deducible de los daños, y usted cree que concilió, que pagó el valor de los daños materiales que usted causó, que usted dañó el vehículo en un sitio, para utilizar términos coloquiales, que usted está reparando. Y no, usted simplemente está aceptando responsabilidad y pagando el deducible. Entonces esto se les convierte luego al futuro en un problema. Entonces les vamos a explicar en qué casos sí se debe hacer, en qué casos no debe firmar el desistimiento, y cómo podemos hacer ciertamente unas reclamaciones ante los organismos de tránsito, cómo podemos atacar y cómo podemos solicitar una queja para ese profesional del derecho, y cómo en algunos casos también para el funcionario de tránsito que por no cumplir con su función, les obliga a que tengan que llegar a un acuerdo. Seguidamente vamos a hablar del tema concerniente a la gratuidad de la acción penal. Recuerden que todas las actuaciones en materia penal son gratuitas, y que esta gratuidad se desprende básicamente del artículo 148 y 149 del Código Nacional de Tránsito, que son los que nos hablan al respecto de todo lo que tiene que ver con accidentes de tránsito, con lesiones y homicidio, y una remisión obviamente que tenemos a la ley 906 en su artículo 202 numeral segundo, que nos explica y que nos trae a colación todo lo referente a las funciones que deben realizar estos agentes de tránsito de manera permanente en accidentes de tránsito con lesiones y homicidio. Entonces esto se los voy a explicar muy claro, pero hay unas cosas que les voy a explicar aquí que no están cumpliendo los organismos de tránsito, que se están pasando la norma por el fajo, que pareciera que ellos... Estoy en clase, te voy a marcar en unos minutos cuando termine, ¿vale? Entonces, qué pena con ustedes, pero tenía que contestar. Entonces, frente a eso, se hace, ¿cómo les digo? Se hace necesario que ustedes conozcan todo el fenómeno de la gratuidad. Como hoy, frente a este tema de pandemia, hay una gran cantidad de vehículos que están inmovilizados por lesiones y por homicidio. Y como hay personas que están solicitando la entrega del vehículo y oscilan en millones o en 600, 500, 700 mil pesos el retiro de un vehículo que fue inmovilizado por accidentes de tránsito con lesiones y homicidio. Yo no solo les voy a entregar a ustedes el formato, la información de cómo van a solicitar cada una de estas cosas, y especialmente el tema de prescripción y de gratuidad que es tan necesario, sino que además les voy a entregar unos formatos, es decir, unas respuestas que hemos tenido positivas en la ciudad de Cali y en otros municipios, para que ustedes las anexen a sus peticiones y para que ustedes puedan materializar en cierta forma esa necesidad imperiosa de miles de colombianos que hoy tienen sus vehículos en patios, y cómo ustedes a partir de un escrito pueden estar cobrando entre 200 a 300 o 500 mil pesos dependiendo de la maleta del ciudadano. Dependiendo del ciudadano, así mismo cobramos. Hablamos ahora también respecto al procedimiento sancionatorio por medio de alcoholemia. Voy a explicarles todo lo que la Corte Constitucional ha establecido para que los ciudadanos accedan a las pruebas de alcoholemia bajo unas garantías o bajo unos procedimientos que tienen que realizar las autoridades de tránsito, y que en muchos casos no se realizan, y como en cierta forma ellos desconocen tanto la Constitución como la ley y el propio reglamento expedido por
medicina legal y ciencias forenses, o cómo en algunos casos funcionarios que no han sido avalados por medicina legal y ciencias forenses están utilizando estos procedimientos, o en algunos casos simple y llanamente se están apadrinando o están realizando procedimientos con las clínicas y en algunos casos con los paramédicos o enfermeros de los peajes, como ocurre en la vía Jumbo a Lago Calima, en la jurisdicción entre Jumbo y Yotoco, en el peaje Mediacanoa. Hacen procedimiento la policía de tránsito utilizando a los paramédicos y enfermeros de las ambulancias del peaje de la concesión, y esto en cierta forma está siendo validado por la Secretaría de Tránsito de Yotoco, y que tiene que servir para que esta ley 2050 de 2012 le genere unas aperturas de investigación disciplinaria a estos funcionarios. Seguimos entonces hablando de la suspensión de la licencia de conducción. Les voy a explicar en qué casos procede la suspensión, la cancelación y en qué casos nosotros podemos en cierta forma, coayudados por vedurías, coayudados por personerías y hoy por la Superintendencia de Transporte, solicitar de que a esas personas no se les pueda suspender su licencia. Pero algo más allá que es bien importante: muchos policías de vigilancia, ignorantes como somos todos, pero ellos en este caso especial, ignorantes de lo que significa, ¿cierto?, el procedimiento que debe continuar un organismo de tránsito una vez le impone un comparendo a un ciudadano, para considerar esa resolución como una resolución de carácter judicial, ¿cierto? Una resolución de carácter judicial, o básicamente al conducir un vehículo violentando o desconociendo una resolución judicial, que se convierte en un delito denominado fraude a resolución judicial. En muchos casos, los organismos de tránsito, por reincidencia o por la misma reincidencia natural del Código Nacional de Tránsito, la reincidencia en prestar transporte no autorizado, la conducción bajo efectos de alcohol, suspenden o cancelan licencias de conducción, en muchos casos no se surte el debido proceso ni se pone en conocimiento de las autoridades que se debe hacer, simplemente engavetan el acto administrativo y ya, como aparece suspendida la licencia de conducción, un policía de vigilancia automáticamente captura al ciudadano sin conocer de que al mismo se le vulneraron sus derechos. En estos casos les voy a enseñar cómo debe realizar el procedimiento el organismo de tránsito para que las personas, o para que esa resolución tenga el carácter de resolución judicial, para que pase de ser una resolución administrativa, se convierte en una resolución administrativa de carácter judicial. Esto lo vamos a ver mucho más amplio, con mucha más fundamentación. Recuerden que estoy hablando coloquialmente porque en Facebook pues las personas no están pagando. Luego, cuando ya esté tocando el tema con ustedes jurídicamente, pues sí vamos a hablar mucho más claro, con mucho más tecnicismo, y a solucionar, digamos, algunos conflictos conceptuales para los que no tienen tan claro el tema jurídico. Bueno, vamos a hablar entonces de las acciones de tutelas y cómo en cierta forma vamos a trabajar el tema de la coayudancia en la acción de tutela. ¿En qué consiste esto? Que una vez nosotros impetremos una acción de tutela para garantizar los derechos de un ciudadano, las vedurías se convierten en nuestros aliados y nos van a coayudar enviando un escrito tanto como al juez de primera instancia, y en caso donde perdamos, al juez de segunda instancia, para coayudar y para poder mostrar cómo se está vulnerando el debido proceso y los derechos de los ciudadanos. Y también de esa forma vamos a solicitar a las personerías como garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos que también coayuden estas acciones. Las acciones de cumplimiento, como tema número 10. Las acciones de cumplimiento las vamos a radicar siempre que nos nieguen una prescripción en los organismos de tránsito, porque estamos claramente estableciendo dentro del texto
la obligación de que la administración se apegue o tenga o le dé un cumplimiento a la normatividad, y en caso de no hacerlo pues será una renuencia, y esa renuencia pues nos va a permitir remitirnos a el juez administrativo del circuito por medio de una demanda de acción de cumplimiento. Vamos a ver claramente que este sería el primer tema, el procedimiento sancionatorio de tránsito, donde yo les voy a explicar desde dónde nace un procedimiento y dónde termina. Es decir, quién impulsa, quién inicia el proceso, quién no lo puede hacer. ¿En qué casos la autoridad está incumpliendo el debido proceso? ¿Cómo debe sujetarse la administración no solo a la resolución 3027, sino cómo en cierta forma debe cumplir unos requisitos establecidos en el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito, en el artículo 136 y en cierta forma en una exigencia de una argumentación jurídica de cada una de las sanciones? Y vamos a finalizar explicándoles a ustedes todo el procedimiento de controversia de un comparendo manual y de un comparendo digital, y cómo los medios técnicos, los medios técnicos como son las fotodetenciones, de acuerdo a la ley 1843 y de acuerdo a la resolución 718 del 22 de marzo del año 2018, hoy se han convertido en una normatividad básicamente sin dientes, como el Estado no tendría hoy la posibilidad de imponer comparendos por responsabilidad solidaria a los propietarios de vehículos particulares, y cómo nosotros vamos a apalancarnos acá para poder en cierta forma garantizar los derechos de los ciudadanos. Me voy a despedir de los amigos de Facebook, manifestándole que los que tengan interés en inscribirse a este curso me pueden escribir. Aquí les voy a dar el número de nuevo. Me pueden escribir al 320-669-5223. Les repito, 320-669-5223. Y obviamente una vez me escriban solo WhatsApp, van a estar allí, voy a estar allí presto para responderles y para que participen en este curso. Feliz resto de noche para los amigos de Facebook. Dios les bendiga. Qué pena no saludar a los que me están escribiendo